Hola Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, te interrumpí. No, 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 para nada. Aquí estaba haciendo una pequeña introducción de que este permite ser o pretende ser un foro de compartir información útil, práctica, de aplicación inmediata, que nos permita a los emprendedores aplicarlo. Y pues alrededor de toda esta cuarentena y de esta situación, en cierta forma, de carestía de movilidad, de carestía de expansión por las circunstancias, el elemento estratégico y el elemento pues, mental de cómo estamos procesando la información y cómo estamos reaccionando nos exige el aprender nuevas habilidades. Verdaderamente hablamos siempre de cuando volvamos en unas semanas o meses, ya no sabemos cuándo, pero cuando volvamos definitivamente se habla de una nueva normalidad, hablando de que habrá otra circunstancia, otra dinámica social y obviamente empresarial, y en la que es fundamental que los que nos dedicamos, insisto, al emprendimiento, aprendamos nuevos términos, nuevos conceptos. Y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes, esto, disculpen porque no lo avisamos, pero salió de una conversación del fin de semana. Emiliano Ruiz es nuestro invitado de hoy. Emiliano es una persona que conozco desde hace muchos años y que comparto con él una amistad y evidentemente somos socios en un proyecto de emprendimiento, pero que se ha convertido, gracias pues, a su personalidad analítica, su personalidad estudiosa y su gran capacidad de comunicación, en un extraordinario estudioso del tema de las neurotécnicas. Y quisiera, antes de empezar en esta interacción, Emiliano, me gustaría muchísimo que nos hablases de quién eres tú, a qué te dedicas, cómo es que te involucraste en por qué te interesó este tema de las neurotécnicas y cómo puede ayudar al emprendimiento. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Mario. Efectivamente, yo creo que todo esto comenzó hace ya mucho tiempo con una pregunta que yo me hice, yo creo que mucha gente se ha hecho. ¿Por qué si todos los seres humanos aparentemente tenemos las mismas capacidades, se podría decir, o por lo menos el mismo físico, dos ojos, dos manos, dos piernas, una boca? Se podría decir que estructuralmente, ¿no? Biológicamente contamos con lo mismo. ¿Por qué hay tanta diferencia en los resultados de personas que se destacan, que logran éxito en muchos ámbitos, y personas que realmente se quedan en el promedio o ni siquiera a veces eso? Entonces la pregunta es ¿por qué? Y en esa búsqueda, bueno, encontré yo una disciplina que tú también hace muchos años conociste, que es la neurolingüística. Sí. Entonces ahí nos hablaba de que efectivamente todos quizás tenemos el mismo hardware, ¿no? Uh -huh. Eminentemente el ser humano es un cerebro con patas, digo yo, porque nuestro centro de mando está aquí arriba. Es el que procesa toda la información, que controla inclusive biológicamente muchos mecanismos en nuestro organismo. Sin embargo, es una pequeña parte. Se dice que es solamente el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía. Sí. Entonces, la cuestión es, todos tenemos el cerebro, pero el problema es que no veníamos con el manual. Entonces, ahí en esa disciplina de la neurolingüística aprendimos que lo importante no es nada más el hardware, es decir, no es nada más tener la computadora, sino que es tanto o más importante el programa, el sistema operativo de cómo vamos a hacer trabajar esa computadora. Una computadora, por buena que sea, pero si no tiene un buen sistema operativo, pues es inútil. Exacto. Entonces ahí empezó esta inquietud y por eso nos fuimos metiendo en el tema, ¿no? Perfecto. Y verdaderamente lo has llevado a un nivel, porque te he visto, y por eso fue que te invitamos hoy, porque te he visto exponer, pues recientemente te vi aquí en nuestra ciudad en una exposición que hiciste verdaderamente
impecable y yo creo que a muchas personas les sirvió muchísimo. Y me gustaría, aquí es anoté una serie de preguntas, Emiliano, que me gustaría mucho que me ayudases para que esto tuviera un orden. Y me gustaría pues empezar por lo básico, por lo principal. ¿A qué llamamos neurotécnicas o a qué le llamas tú neurotécnicas? Claro que sí. Bueno, primero que nada decirles que esto no parte de que yo haya estudiado propiamente esto en forma, digamos, científica, una carrera. Yo soy un ingeniero. Sin embargo, hemos tomado esto como una manera de aplicarlo a nuestra propia vida y hemos tratado de aterrizarlo a, digamos, herramientas o prácticas concretas. Entonces, las neurotécnicas vienen, neuro es de nervio, de sistema nervioso. Sí. El cerebro es gran parte del sistema nervioso. Y técnicas, pues, se trata de no necesariamente conocer los principios científicos, médicos, fisiológicos, sino la manera práctica de tomar ventaja de cómo funciona el cerebro. Son como si fueran trucos, son como si fueran ciertas rutinas, ¿no? Ciertas formas de actuar que nos permitan, pues, sacarle más ventaja a la computadora llamada cerebro. ¿Y qué ventajas pudiese tener cualquier persona, los que nos están viendo y se están integrando, que no fueron avisados, pero ¿por qué sería interesante profundizar en el tema de las neurotécnicas? ¿Para qué le puede servir a una persona, en este caso, que quiera, por ejemplo, emprender, que es el enfoque que estamos dándole, pero puede ser cualquier otra cosa? ¿En qué le puede ayudar las neurotécnicas, Emiliano? Muy bien. Mira, para empezar, es muy importante que la persona entienda que hay mejores formas de sacar provecho de sus capacidades. Todos los electrodomésticos de nuestra casa vienen con un manual, pero ¿sí? Nosotros no venimos con ningún manual y desgraciadamente muchas veces pues hemos venido siendo educados o programados por el entorno de maneras que no son necesariamente las mejores. Inclusive muchas veces venimos nosotros arrastrando pues deficiencias en nuestros hábitos, en nuestra forma de pensar, porque pues en nuestra familia, nuestros maestros y en sí la sociedad, pues así nos fueron condicionando. Sin embargo, si nosotros queremos mejorar nuestros resultados, en este caso, en el tema, por ejemplo, de volvernos una persona más emprendedora o tener mejores resultados en lo que emprendamos, pues va a ser una gran diferencia que sepamos cómo sacar mejor provecho de nuestras habilidades y capacidades. Entonces, hay que entender que el cerebro, se podría decir que tiene un modelo similar a una computadora. Me gusta mucho el hecho de que podamos usar modelos porque no tenemos que entrar en temas científicos o complicados, sino que un modelo es algo que nos permite, por medio de una analogía, comprender fácilmente algo. En este caso yo he aplicado en la cuestión de las neurotécnicas modelos porque lo que importa es que la persona le sirvan, no que los entienda, porque esto puede ser parte de todo un tratado y no es el caso. Entonces, en el tema del emprendimiento, pues tiene mucho que ver, sobre todo los miedos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro es como una computadora, ¿verdad? Que se programa por las experiencias. Entonces, desgraciadamente, el ser humano viene ya con ciertos miedos genéticos, ¿no? Son algunos que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Con el miedo a las fieras, el miedo a caer. A la oscuridad. Ese tipo de miedos ya los traemos, ¿verdad? Bien, se podría decir que son los miedos instintivos, ¿no? Sí. Así es. Pero el problema es que aunados a esos miedos hay otra serie de miedos que hemos ido adquiriendo durante nuestro desarrollo. Entonces, muchas de las veces, esos son los que nos impiden tener buenos resultados. El empezar por ejemplo, tener miedo a aspirar a cosas, ¿no?
el limitarte a aquellas cosas que tú puedes o no hacer. Desde pequeños, muchas ocasiones fuimos penalizados, ¿no? Porque quisimos atrevernos a hacer algo y luego nos metieron miedo, ¿no? Fuimos bombardeados con el no hagas eso, bájate de ahí, o sea, te vas a matar, te vas a caer, te vas a enfermar, ¿no? Ese tipo de lenguaje del que todos hemos sido sujetos fue acumulándose y creó miedos en nosotros. La cuestión es que esos miedos se vuelven de pronto inconscientes. Entonces, ya no eres un niño, ya no te está regañando papá y mamá, ¿verdad? Ya no te están diciendo, no sueñes con esas cosas, confórmate, tú no eres bueno para eso, cállate, etcétera, sino que ya siendo adultos, en forma subconsciente, cuando estamos a punto de tomar una decisión, de emprender algo, de querernos atrever, nos boicotean a veces esos miedos que tenemos ahí. Entonces es bien importante distinguir eso y entender, oye, ¿será que realmente a mí me hacen falta capacidades? ¿No será que yo mismo me estoy boicoteando? ¿No será que sí las tengo, pero solamente me hace falta atreverme? Entonces, para ese tipo de cosas es muy importante darnos cuenta, ¿no? Y entender que efectivamente, prácticamente somos capaces de cualquier cosa, salvo cuestiones a lo mejor que tienen que ver mucho con no sé, cuestión anatómica o cosas así, pero la mayoría de las habilidades que se requieren para emprender son aprendibles, no son genéticas, no dependen de talentos que hayamos nacido con ellos. La mayoría son simplemente cuestión de aprenderlas, asimilarlas y de practicarlas. Ahora que lo comentas y que estás haciendo toda esta reflexión, se me vienen a mi mente muchas imágenes de mi infancia y de mi adolescencia, donde uno de mis principales miedos fue hablar en público. Yo creo que muchos de los que nos están viendo coinciden conmigo y como me han dicho, o sea, a mí ponme a hacer lo que quieras, pero no me pongas a hablar en público. Y luego, mucho menos yo pensaría que él iba a hablar a una cámara, o sea, que me parece inclusive cuando grabo todos los YouTubes y eso, pero yo siento que una cosa es sentir el miedo y otra cosa es ser miedoso. Creo que son dos cosas distintas. Y gracias a todo lo que aprendimos en las neurotécnicas y todo lo que hicimos por ejemplo, cuando fui al un curso de hablar en público, pues realmente yo ya podía hablar en público, yo ya tenía esa capacidad, pero tenía unos programas, ¿sí?, que no me dejaban desarrollar mi potencial porque cada vez que yo me subía a un escenario, volvía a escuchar las risas de mis amiguitos de la primaria y volvía a escuchar las burlas de mis tíos y volvía a reprogramar eso que me daban me coartaban, ¿no? Y yo creo que muchas cosas que queremos hacer también vienen esos programas y yo siento que parte de todo esto que estamos aprendiendo gracias a todo lo que hemos tenido que ir desarrollando con nuestro proyecto de marketing en redes, pues nos ha orillado pues a volvernos expertos en esto. Y Emiliano, y bueno, ¿me puedes hablar un poquito de cómo funcionan entonces los hábitos de los seres humanos y cómo estos nos pueden anclar o nos pueden, o sea, se pueden tejer hilos hacia el éxito o nos pueden pues, atar al fondo del mar? Así es. Qué bueno que tocas el tema porque se dice, yo creo que muy bien dicho, que somos producto de nuestros hábitos. Y es fascinante ese tema de los hábitos y del cerebro porque para muchas personas que somos presas de hábitos en ocasiones negativos o destructivos, es algo incomprensible porque tú le puedes poner a los cigarros las fotos más terroríficas de lo que te puede pasar si fumas y la persona puede estar viendo conscientemente eso y de todas maneras no deja de fumar. Entonces, es inexplicable que ellos mismos te digan, yo sé que es malo,
pero lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión de los hábitos es que prácticamente se van creando caminos neurales. Voy a permitirme aquí hacer una pequeña gráfica para ejemplificar lo que es una neurona. Pues básicamente una neurona es la célula del cerebro, ¿no? Ajá. Tiene un núcleo y unas ramificaciones, ¿no? Es como si fuera una estrella de mar, pero que sus patas, sus picos, son finos hilos. Esa es una neurona. La cuestión es que las neuronas están conectadas entre sí, una neurona con otra y con miles y miles de neuronas. Entonces aquí puede haber otra neurona que también está conectada con otras. Y la naturaleza del cerebro es que el cerebro funciona en base a señales eléctricas. O sea, un pensamiento que puede ser originado, digamos, para simplificar en esta célula, recorre por medio de una señal eléctrica, ¿no?, un camino, una ramificación hacia otra neurona. Por ahí pasó una microcorriente. Ese pensamiento continúa y se va enlazando neurona a neurona hasta que ese estímulo produce una acción. Ok. Bueno, la cuestión es que la mayoría sabemos que en el tema eléctrico, cuando tú pasas una corriente por un cable, es mejor que ese cable sea grueso para que no se sobrecaliente. Si tú mandas una corriente a un cable muy delgado, puede calentarse mucho o inclusive fundirse. Sí. Entonces, el cuerpo humano es muy sabio. Cuando un pensamiento pasa a través de una conexión entre neuronas, si ese pensamiento se repite, ¿no?, entonces se empieza a engrosar esa conexión, de tal manera que la corriente eléctrica pueda fluir más fácilmente por ese camino. Y eso es lo que va generando los hábitos. Si tú haces algo una vez, es circunstancial. Si eso lo repites 2 veces, ya la probabilidad de que lo repitas una tercera es mayor. Y entonces muchas veces, por eso los hábitos son prácticamente inconscientes. Hemos hecho tanto la misma acción, a través de un estímulo hemos respondido de la misma manera, que la siguiente vez que nos presenten ese mismo estímulo, sin pensar, en forma ya inconsciente, automática, aquí la palabra peligrosa es automática, vuelve a pasar por donde mismo. Entonces ya somos como, no sé, como perritos, ¿no?, que estamos entrenados o condicionados, y desgraciadamente muchos de esos hábitos son destructivos. Entonces, así es como funcionan los hábitos, y es importante conocer eso. ¿Por qué? Porque hay maneras de construir nuevos hábitos y desestimular aquellos que ya tenemos. Cuando estás hablando, se me viene a mi mente imágenes de personas, por ejemplo, alimentándose equivocadamente con chatarra o diciéndose para cada día una excusa distinta para no hacer ejercicio, porque como dicen, si no tienes el hábito de hacer ejercicio, tienes el hábito de quedarte en tu cama. Es un Exacto. hábito, es un Exacto. hábito. Tengo el hábito de comer gaseosas o papitas, tengo el hábito de fumar, tengo el hábito de ver eternamente series de internet y no tomar un libro o no ver algo más enriquecedor. O sea, son hábitos. Pero esos hábitos se implementaron, ¿no?, bajo precisamente esa repetición. Pero así como se tejen esos hábitos negativos, ¿se puede acaso, Emiliano, modificar, sustituir esos hábitos negativos por hábitos positivos? Es complicado, es difícil, se puede hacer, porque los que nos están viendo, dije alimentación, ejercicio, estudio, y todos saben que eso deben de hacer, pero no sé cuántos lo hacen. Entonces, ¿cómo hacer ¿no?, el cambio de chip, el switcharnos y empezar, regresar a la nueva normalidad con más poderes, ¿no?, con más herramientas para defendernos
y para poder prosperar. ¿Es difícil? Mira, no es difícil, solamente hay que comprender el mecanismo. Y yo quisiera hacer aquí una observación, una aclaración de que todos somos humanos y muchas veces cuando decimos somos humanos es precisamente para justificar cierta flaqueza, ¿no? Es que pues soy humano. Y efectivamente, el hecho de que caigamos en ese tipo de hábitos negativos es algo entendible y comprensible y las personas no deben sentirse mal porque hayan caído en un mal hábito. Se podría decir que es un mecanismo del cerebro que tiene una función. O sea, el crear hábitos está ahí por algo. El cerebro lo que quiere es facilitarnos la vida. Quiere automatizar procesos para no gastar energía en pensarle mucho. Entonces el cerebro dice, si esta cosa que está haciendo, ¿no? Que estoy haciendo, este estímulo está provocando esta acción, me produce una recompensa y esto se tiende a repetir, oye, pues, ¿para qué gastamos energía? Mejor lo automatizo, ¿verdad? Porque esto se va a estar usando muy seguido. Este estímulo se repite, me da una recompensa y entonces lo voy a hacer un hábito. Bueno, eso tiene una función. El problema es que a veces por la misma naturaleza del cerebro, que es mantenernos vivos y ahorrar energía. O sea, el cerebro es muy básico en cuanto a sus prioridades, ¿no? El cerebro no está ahí para que logremos nuestros sueños, seamos personas felices, ¿no? Que seamos respetados, que cambiemos el mundo. Ese no es el objetivo del cerebro evolutivamente. Es básicamente mantenernos vivos y ahorrar energía en lo posible, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la modernidad a veces, pues, nos ha puesto en la posición de crear hábitos negativos, como por ejemplo el exceso de comida. O sea, es que pasa uno ahorita en la pandemia, pasa uno por la cocina y abre el refrigerador, pero dices, ¿y por qué lo abrí? O sea, ya es automático, no, ni siquiera probablemente tengas hambre, pero llegas y lo abres y a ver con qué te atraviesa por ahí. Y así es lo mismo de, por ejemplo, levantarse tarde, el querer seguir acostado, o sea, todo eso tiene que ver con la comodidad, con el conservar energía, ¿no? Entonces, eso existe, no estamos mal. 2, ¿se puede cambiar? Sí, entendiendo el mecanismo. El mecanismo es el siguiente. Para que un hábito se haga, tiene que repetirse, digamos, ante el estímulo, la misma respuesta. Es decir, suena el despertador, estímulo, pip, 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 pip. Entonces dice uno, esa es la alarma, hora de levantarme. Ay, qué flojera, tan a gusto que está aquí, no, ay, la colchita, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Snooze, ¿no? Pausar el despertador. Ahí ya se hizo un ciclo que si se repite se vuelve un hábito. Hubo un estímulo, hubo una acción. La acción puede ser el snooze, puede ser no hacer nada, ¿verdad? Y hubo una recompensa. ¡Ay, qué rico! Entonces ahora, la siguiente vez que eso se haga, engrosa en cierta manera la conexión. Entonces cada vez es más fácil que se manifieste la misma acción de postergar. ¿Cómo se puede deshacer esto? Bueno, desgraciadamente no es fácil deshacer lo que ya se hizo en forma automática. El mecanismo es el siguiente. Tú creas otro camino. O sea, el camino que ya está reforzado sigue existiendo. Tú lo que tienes que hacer es empezar a crear otro camino, ¿no? Es decir, ante el mismo estímulo, y ahorita les voy a dar una técnica, es un hack, es un atajo de cómo romper ese ciclo. Bueno, ahora tú creas otra respuesta. Te paras de inmediato, casi, o sea, sin pensar, ¡pum!, brincas de la cama. No te quiero decir que se te va a quitar el sueño, ni que ahora vas a estar bien feliz porque lo hiciste. Lo importante fue que rompiste el patrón. Solamente que ese nuevo patrón es un camino muy débil. Solamente lo has hecho una vez. Entonces, eso no puede constituir un hábito. Para mañana, lo más probable es que vuelvas a sentir la tentación de quedarte acostado. Ahora, el chiste es repetirlo. Y para eso voy a hablar de un truco. Porque la intención que es que vayas reforzando el camino positivo y todo el mundo ha escuchado lo que no se usa,
se atrofia. Lo que no se usa, se atrofia. Entonces, no se deshace por arte de magia el camino del mal hábito, pero si se deja de usar, se desestimula. Entonces el organismo también es muy sabio, dice, este camino ya no se está usando, pues no, ¿para qué le dedico aquí, no, energía? Entonces, Entre paréntesis, perdóname que te interrumpa, nomás un matiz, porque creo que es interesante, y lo volvemos a tu comentario. Precisamente por eso, porque se trata de reforzar nuevos caminos, caminos que te convengan más. En el emprendimiento que estamos desarrollando, que es el marketing en redes, hay dos actividades que generan dinero. Y esto es la promoción de clientes en nuestro negocio y el otro la promoción de la oportunidad. Entonces yo desde que he hecho un formato, le digo a la gente, no puede pasar 2 días, o sea, no puedes repetir el no hacer cualquiera de estas dos. O sea, si un día no puedes ofrecerlo a un cliente, o sea, no corras el riesgo de mañana repetir ese patrón, porque lo más probable es que lo repitas el tercer día y el cuarto día y vas a construir el camino de la no acción. exacto. Igual, o sea, cualquiera de esas dos cosas tienes que hacer. Un día sí y un día no, por lo menos, pero no dejar que se afiancen en tus hábitos, porque no te conviene. Entonces, bueno, quería solamente reforzar que precisamente en torno a ello, creo que es muy interesante eso que dices. Sobre todo, vamos inclusive a centrarnos en ese tipo de ejemplos, que son los que están alineados ahorita a la necesidad de volverse más emprendedor, más productivo, más proactivo, y tiene mucho sentido lo que tú dices, o sea, biológicamente tiene sentido, no podemos ir en contra de la manera en la que estamos diseñados. Uno empieza a dejarse llevar por la comodidad y eso es un camino mucho más fácil. Entonces siempre tenemos que enfrentarnos cuando queremos hacer un nuevo hábito. Por ejemplo, necesito promover, en este caso, muchas veces se trata de hacer contacto con personas, ¿no? Entablar una comunicación, porque uno puede que tenga un servicio que ofrecer, un producto que sea una solución, pero eso parte de un acto que es de promover, ¿no? De relacionarte con las personas, de encontrar ese punto en donde hay una necesidad y tú la resuelves. Eso tiene que ver con una acción que uno emprende, pero siempre será más cómodo no hacerlo. Siempre será más cómodo sentarte a ver la televisión, ¿no? A ver qué inventas, qué hacer que sea más agradable, ponerte a comer un bocadillo. Entonces, todo eso son demasiadas opciones contra una sola, que es la que produce, que es la de me voy a dedicar, me voy a sentar a hacer mi trabajo. Entonces, de lo que se trata aquí es de platicarles de un hack, un atajo, ¿verdad? ¿Cuál es este atajo? Bueno, la cuestión de lo difícil que es a veces romper un hábito, sobre todo cuando es algo que, aunque te conviene hacerlo, te da pereza, es más cómodo no hacerlo y te da miedo, Mario. Es que la verdad yo creo que uno de los aspectos clave es el miedo. O sea, la mayoría de las personas no hace las cosas por miedo. Entonces, ese miedo está ahí. Bueno, ¿cómo es la forma en la que podemos romper ese patrón de miedo? No es esperando a que se nos quite. Tenemos que buscar un truco, porque el miedo no se nos va a quitar. Tal vez cuando ya hemos hecho muchas veces algo que se vuelve segunda naturaleza, se podría decir que ahí el miedo desaparece. Inclusive hay unas personas, no sé si te pase, que son muy buenas para el escenario y que dicen, tengo años hablando y de todas maneras siento cosita cuando voy a hablar. O sea que puede ser que el miedo nunca se desaparezca. No, se controla, la forma. Sí. Se controla y aparte como ya has experimentado muchas veces que no pasa nada, entonces dices, bueno, empiezo y al ratito ya se me quita. Así es. Bueno, todo el truco aquí es comenzar, romper el patrón, hacerlo esa primera vez. La dificultad es esta. Tienes un estímulo, ¿no? El estímulo puede ser
un lugar, puede ser una hora del día, puede ser una persona. En este caso, tú te propusiste que mañana a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, en cierta hora, te propusiste que ibas a sentarte a hacer tu trabajo, a hacer esa interacción, a contactar personas, etc. Eso ya está planificado. Sin embargo, cuando llega la hora, ¿no? El estímulo, ya es hora, es la hora que dijiste. Ya, papá. Entonces ahí, ¿qué pasa? Hay digamos, una pequeña ventana en la cual el cerebro tiende a boicotear tu decisión. Es increíble, pero así ocurre. ¿Qué pasa? El cerebro dice, no, ¿no será que puedes dejarlo un ratito más? No pasa nada. O sea, buscando la comodidad, buscando el ahorrar energía, buscando evitar el miedo, ¿no? Entonces, en esa pequeña ventana está tu oportunidad. Si tú dejas que esa ventana transcurra, en donde el cerebro te empieza a convencer, a meter miedo, a que pospongas, ¿no? Es esa vocecita a veces, ¿no? Entonces, pierdes la oportunidad porque probablemente lo que hagas es que te vas a ir a la inacción o te vas a ir a una acción cómoda. ¿Sabes qué? Tengo hambrita. Me voy a hacer un pequeño bocadillo. Ahorita, después de eso, ya lo hago, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso te crea una recompensa. Ay, qué rico, ay, que estuvo riquísimo eso. Entonces, el cerebro dice, oye, estímulo, bocadillo, recompensa, graba esto, grábalo, esto me gustó. ¿Para qué? Para que la siguiente vez sea más fácil. Entonces, ¿cómo podemos entonces truquear eso? Hay una cuestión. El problema de ese tipo de acción como la que describí es que se va al automático. O sea, la ventana es pequeña antes de que se vaya al automático. Cuando se va al automático, no tienes control. Ahí es donde te sentaste, ahí es donde prendiste el cigarro, ahí es donde abriste la cerveza, no sé, aquello que te causa placer. La manera de romper esto, inclusive es parte de un libro, se llama La regla de los 5 segundos. Es esa ventana de 5 segundos. Y el truco es el siguiente. Empiezas por empezar a contar, pero en cuenta regresiva. O sea, nosotros automáticamente todo el mundo sabe contar 1, 2, 3, 4, 5 y no lo piensas, ¿no? Dormido puedes contar 1, 2, 3, 4, 5 porque está automatizado. Sin embargo, cuando uno recuerda, por ejemplo, los lanzamientos espaciales, en la torre de control hacen un conteo regresivo, ¿no? Es 10, 9, 8, 7. Y tú sabes que cuando empiezas a escuchar eso, ya quiere decir que todo está verificado, que el clima está bien, el combustible está bien, costó un dineral montar todo eso y esa cosa ya empezó a contar al grado que no hay cosa que la detenga. O sea, si eso ya empezó la cuenta regresiva, no hay manera de que ese cohete no despegue. Entonces, esa metáfora la podemos utilizar para romper el patrón. ¿Por qué? Porque empezamos, ok, dije que a las 10 me iba a sentar a hacer mis llamadas, mis contactos, ¿no? a mis interacciones con mis clientes, digamos, aquello que no he hecho porque tengo miedo. Entonces, el estímulo ahí está. Empieza la ventana. Antes de que el cerebro me convenza de distraerme, he hecho el truco. 5, 4, 3. Eso es un conteo de 5 segundos porque ese es el tiempo que tenemos. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a contar en cuenta regresiva, eso no se hace en automático. Tenemos que pasar eso a la parte frontal del cerebro, que es la manual. El automático está ya muy adentro ahí, pero la parte manual, la que piensa, la que toma decisiones, la parte creativa, la parte imaginativa, la parte perceptiva, está aquí. Entonces, al momento que tú tienes que contar 5, 4, 3, 2, 1, eso se tiene que venir aquí al frente y en ese momento desconectaste el automático. Entonces dices 5, 4, 3, 2, 1, 0 y empiezas a hacerlo. Eso se entiende muy bien, por ejemplo, en la levantada, porque yo como corredor a veces sigo teniendo dificultades para levantarme en la mañana porque no soy una persona, digamos, madrugadora por excelencia, pero la corrida es a las 5 de la mañana, 5:30. Bueno, cuando estábamos en la etapa anterior. Pero, ¿qué pasa? Llega el momento de tomar la acción y en esa ventana es cuando dices, mejor lo dejo para mañana,
qué rico me quedarme aquí, ¿no? Le pongo el snooze o en esa ventana es 5, 4, 3, 2, 1 y brincas y te paras. Entonces, al momento de hacerlo consciente, rompiste el patrón. Se trata de que la siguiente vez uses el mismo truco. Si tú no lo haces así, estás jugando en contra de las posibilidades. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte el mecanismo automático de comodidad, de miedo, para arrastrarte otra vez a los malos hábitos. Entonces, a ponerlo en práctica. Claro, a manera de, digamos, de resumen de lo que has comentado, habría primero que preguntarnos si, número uno, si nos gusta el estilo de vida que tenemos, si los hábitos que tenemos diarios nos satisfacen, nos sentimos satisfechos, orgullosos, si tenemos el cuerpo que queremos, la economía que deseamos, el entorno que hemos buscado, y si no es así, es, digamos, no culpa, no voy a decir así, pero sí en gran parte responsabilidad de nuestros hábitos. Esos hábitos se han construido no de la noche a la mañana, sino a través de la repetición, que al principio era imperceptible y que después se volvió pues una cuerda fuertísima, que nos hace, digamos, transitar ese camino mucho más fácilmente que los nuevos caminos, aunque no nos convenga. Por lo tanto, hay que reconocer qué hábitos no nos están ayudando diariamente, hablando en términos del negocio de mercadeo en red que hacemos, pues el tema de diariamente o hay que invitar a alguien o hay que ofrecer un producto que facturamos a alguien. Si no lo haces, tu negocio ese día no se abrió, porque tal vez tienes mucho tiempo sin hacerlo. Y eso, vamos, puede pasar. Pero si repites el patrón al día siguiente, vas a generar, estás otra vez construyendo el hábito que te tiene donde está. Por lo tanto, una técnica que Emiliano está compartiendo es el generar un ejercicio de romper el esquema, de romper el hábito a través de una técnica llamada 5 segundos o cuenta regresiva, imaginando que estamos en un despegue de un lanzamiento de un cohete, que ahora está de moda, y en el que podemos decir, bueno, no sé, voy a despegar para ir por mi salud, para ir por mi mejor economía, para ir por mis mejores relaciones o quererme más o algo que no tenemos el hábito de hacer, y romper por decisión, o sea, debido a que si no lo hacemos y abortamos el lanzamiento, volvemos a ser esclavos de esos hábitos que conscientemente sabemos que no nos están ayudando. ¿Es algo así? Un poquito como a manera de resumen. Totalmente. Y yo quisiera agregar quizás un par de hábitos que nos ayudarían a todavía reforzar mucho esto y que son alineados, que están alineados en la forma en la que nuestro cerebro trabaja. Uno de ellos es las anclas positivas. Cuando tú muchas veces de pequeño sufrimos digamos, un evento traumático, algo doloroso, algo que nos asustó, no sé, todos podemos recordar ciertos momentos que de pronto algo nos lo recuerda y es impresionante porque casi volvemos a vivir eso. Eso se llaman anclas. Entonces, eso es un mecanismo del cerebro que tiene una función, es, oye, no repitas eso, papá, o sea, tocas la estufa y te vas a apoyar. Entonces, eso queda anclado de una manera que casi una estufa cerca, viene de inmediato el recuerdo. Bueno, el chiste aquí es usar las anclas positivamente. Si yo ya quiero romper el patrón de inactividad, el patrón de la postergación, lo quiero romper, me voy a poner a hacer lo que me corresponde. Al primer éxito que yo tenga, así sea, me contestó una persona, entablé una conversación, me preguntó por mi producto, mi servicio, me compró, cualquiera de esas cosas que uno la pueda considerar como un avance, un éxito que no tenías antes, haces un ancla. O sea, es algo, una especie de ritual que tú lo utilices para ponerte en un estado
positivo. Entonces yo, por ejemplo, cuando cierro una venta, cuando hago una buena negociación, algo me sale bien, yo tengo un ancla que, o sea, eso lo hago secretamente. O sea, puedo yo estar, inclusive, cuando se usaba la interacción personal, después de la negociación, de la venta, del cierre, la persona se retiraba, yo cerraba mi puerta y allá adentro yo solito, ¿qué es? Es un ancla. Entonces, uno va haciendo eso y eso se siente bien. Y además, al hacer esa ancla, ¿qué pasa? La puedes usar en reversa. Cuando no sientes que estás muy exitoso, haces el ancla y traes tus recursos de aquella ocasión cuando la programaste. Entonces, el usar las anclas, cada vez que tengas un éxito, usa tu ritual y eso se te va a hacer una adicción positiva. Esa es una de las cosas que pueden ayudar. La otra es el poder de la visualización. Es impresionante cómo está demostrado que el cerebro, neurológicamente hablando, no distingue entre un evento que viviste en la realidad con un evento que uno ha imaginado claramente. O sea, algo que tú visualizas vívidamente, muchas veces hasta con los ojos cerrados, algo que nosotros nos gusta mucho, podemos recrearlo en nuestra mente, ¿verdad? Verlo, casi olerlo, sentirlo. Bueno, esa visualización podemos usarla en nuestro beneficio. ¿Cómo se puede usar? Oye, voy a hacer mis llamadas. Voy a enfrentarme a un cliente, por ejemplo. Antes de hacerlo, yo visualizo el resultado que quiero. O sea, visualizo que cuando yo haga esa llamada, ese contacto, la persona va a estar contenta, va a tomar de muy buena gana el relacionarse conmigo. Cuando yo le proponga o le plantee, lo va a recibir de muy buen ánimo. Inclusive lo puedo ver como dice, oye, qué buenísimo está eso, o sea, de veras que, o sea, me llama mucho la atención, me interesa, eso yo previamente lo visualizo. Bueno, eso en el cerebro crea una predisposición que cuando lo ponemos en práctica, la seguridad que eso nos da, la autoestima que eso nos da, no quiere decir que por visualizarlo se va a materializar, porque esto no es brujería. Lo que significa es que al tú visualizarlo, el cerebro se pone en un estado que facilita que la acción sea lo más exitosa posible. O sea, porque tú estás confiado, tú no tienes miedo, tú estás contento, entonces reflejas eso, es mucho más probable que eso salga bien. Contrario a la visualización como la hemos nosotros usado, que es, ay, no, me voy a caer, hay un hoyo ahí, me voy a caer, y te caes, porque visualizaste lo que no te convenía. Aquí mi mensaje es nada más, visualiza lo que te conviene antes de hacerlo, ¿no? Usa rituales para anclar el éxito y rompe el patrón y refuérzalo hasta que ahora el patrón sea el que te conviene y que sea mucho más difícil no hacerlo que hacerlo. Cuando te escucho, se vienen a mi mente, porque tenemos de conocer esto hace más de 10 años, muchos momentos donde eventualmente he usado el anclaje en momentos complicados, he visualizado un triunfo, un éxito, un resultado que no se ha dado aún con la visualización. Y puede que algunos de los que nos escuchen, bueno, no lo que nos escuchen, pero sí he escuchado, mejor dicho, personas que le dan como un poder mágico o místico a la visualización y que si te visualizas se te va a cumplir. Y a veces cuando no cumple, cuando no se dan estas circunstancias, la gente denosta o menosprecia estos recursos, diciendo, no, pues no sirvieron, no es cierto. Al final sí sentí miedito, al final, la verdad, en el fondo sí pensé que me iba a caer y me caí, aun cuando yo me lo dije todos los días. Hice este anclaje y la verdad, pues a pesar de eso no se me quitó. Es igual, es practicarlo, ¿cierto o no? Definitivamente. Y yo, pues, se podría decir que estaría de acuerdo con esas personas en el sentido de que el usar la técnica no garantiza un resultado. Más bien el resultado está determinado por una acción. Lo que pasa es que esa acción
está complementada con una técnica que hace que la acción tenga más probabilidades de tener un resultado, pero no actúa por sí solo. O sea, la acción es indispensable, la técnica ayuda. Puede ser la pura acción sin la técnica, eventualmente te pueden dar un resultado, pero a veces nuestros hábitos son tan malos que en ocasiones es difícil. Y el otro aspecto que es interesante respecto a esa forma de ver las cosas es que efectivamente se podría decir que hay una autoprofecía. O sea, el cerebro tiene una forma de operar también fantástica que se conoce como el efecto placebo. O sea, está comprobado que una pastilla sin ingrediente activo, a la cual una persona digamos, le da un alto nivel de credibilidad a esa pastilla le cura una enfermedad, lo mismo que otra que sí tenía el ingrediente activo. Entonces, el efecto placebo es verdad. Si yo sé que eso existe, ¿por qué no lo uso en mi beneficio? ¿Cómo? Poniendo creencia con referencias en aquellas cosas que sé que me convienen, pero no dejándoselo solo a eso, no dejándoselo nada más a la ley del secreto, ¿no? Sino es acompañar mis decisiones y mis acciones concretas con lo mejor de mi arsenal de herramientas, que es visualizar positivo, que es usar las anclas, ¿no? Que es esa creencia aumentarla, y no hace que eso ocurra solo, pero las posibilidades de éxito las aumenta al 1000%. Hay una persona que mientras estás hablando, no recuerdo su nombre, ya hablaba y dice, he intentado tanto, ¿no? Que me ha derrotado tanto, que ya como que no cree ni en eso, ¿no? Y yo recuerdo un poquito muchos momentos que hemos tenido tú y yo, Emiliano, en el que nada sucedía. Y por mucho tiempo. Y entonces, insisto, estos recursos que Emiliano está compartiendo con todos ustedes, que yo uso con mucha regularidad, ayudan, elevan la probabilidad de tener un resultado positivo, pero nada en el mundo garantiza el éxito, pues por eso se paga también. Ahora, por ejemplo, en el tema de los podcasts que hago y de los videos, la gente no sabe las veces que yo hago, redacto y reedito y grabo y regrabo y edito. O sea, realmente las cosas que valen la pena implica esfuerzo. Así son las cosas. Steve Jobs, en el libro de su vida, él narra que en sus presentaciones ensayaba 2 días antes, ¿te acuerdas? 2 días antes, la luz, el diálogo, pero él salía con su camisa negra y sus pantalones Fire One, salía y parecía naturalito, pero lo tenía todo tan practicado que era tan natural y tan genial que era un extraordinario vendedor. Entonces, a las personas que, o sea, realmente, y va la pregunta a ti, Emiliano, a las personas que lo han intentado y que escuchan estas cosas y dicen, ay, pero ¿será, no será? ¿Podré, no podré? ¿Qué les puedes recomendar? Fíjate que yo podría comprender perfectamente a esas personas porque lo hemos inclusive escuchado en historias de cómo a veces cuando alguien se ha tropezado tantas veces o se ha frustrado tanto, puede llegar a perder la esperanza. Inclusive se habla de la historia del elefantito que estaba amarrado, ¿no? Y tantas veces que se quiso escapar, como era pequeño, no podía, al grado tal que se rindió. Cuando este ya había crecido, ya nunca intentó escaparse, a pesar de que con solo estirar la pata hubiera roto, no digo una cuerda, sino una cadena. Entonces es comprensible, pero lo que yo quiero que nosotros recordemos es que el cerebro y nosotros como seres humanos somos increíblemente resilientes si nos lo proponemos, y el cerebro es plástico completamente. O sea, podemos resetearnos, podemos reinventarnos.
hay personas que inclusive perdiendo una parte del cerebro que se encargaba, digamos, de cierta habilidad, el habla, por ejemplo, perdiendo esa parte, es posible que el cerebro plásticamente se reinvente y otras áreas tomen esa función y vuelvan a darle la habilidad del habla. Entonces, tenemos que retomar esa confianza de que el pasado no determina nuestro futuro y que a pesar de que nos hayamos podido tropezar muchas veces, solamente depende de nosotros el que dejemos de intentar, porque en cuanto a posibilidades, siempre se puede uno volver a reinventar, todo se puede resetear, uno se puede reprogramar, e inclusive uno puede hacer un ejercicio neurolingüístico de quemar el pasado, ¿no? Escribir todo aquello que no ha funcionado, todo aquello que no te gusta, todo aquello que no te dio resultado, y tú eso en un ejercicio muy plástico, muy visual, lo quemas y eres una persona nueva. Se puede usar como un truco. ¿Para qué? Para que no permanezcamos atados al pasado y que entendamos de que siempre es posible aprender, recomenzar y reinventarnos, al grado de convertirnos, Mario, y esto es bien fuerte, en una persona distinta. O sea, lo triste es cuando alguien dice, es que yo así ya soy, es que desde chiquito, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. No hay nada como eso. O sea, uno puede decidir en qué se quiere convertir y ponerse inclusive por encima de la genética. A lo mejor no te va a cambiar el color de los ojos, ni te va a cambiar la complexión, pero tú puedes cambiar inclusive en cuanto a habilidades, a forma de ver la vida, a ser más extrovertido, en base a una decisión. Y yo creo que la esencia de todo, independientemente que hayas fracasado, independientemente que del pasado hayamos tenido circunstancias dolorosas o frustrantes, la pregunta esencial, yo creo que todos deberíamos de hacernos es, ¿qué tanto quieres eso que dices que quieres? ¿No es cierto? O sea, yo siento que el deseo, que eso ya no te lo da un libro, no te lo da ninguna técnica, eso que tienes dentro, tu esencia misma, yo siento que eso hay que estimularlo, ¿no lo crees, Emiliano? O sea, es la energía, la fuerza esa de Iron Man, ¿no? O sea, eso que me da, porque a veces como que queremos que nos rescate a alguien, cuando uno sé que tiene que rescatarse a sí mismo usando los recursos, estos y otros más que hay a disposición de quien desea salir adelante en la vida. Sí, yo creo que has tocado un punto muy importante que tiene que ver con aquello que tú buscas, aquello que te realiza, aquello que te hace feliz, aquello que te da satisfacción. Bueno, eso a veces lo englobamos con el tema de los sueños. Y si hay algo que muchas veces no hemos sido programados para hacer, es para soñar. Al contrario, muchas veces es que minimicemos lo que deseamos, que está mal desear alcanzar cosas, lograr cosas, y no hay tal. El ser humano está movido por el logro, si no, no fuéramos la especie dominante del planeta. Entonces, si hay algo que podemos hacer en cuanto a la cuestión de neurociencias, y es que alimentemos aquello que nos gusta, que nos hace feliz. Oye, ¿te gusta viajar? Alimenta eso. O sea, métete a lugares donde puedas ver esos paisajes, cotiza cuánto cuesta ese viaje, visualiza fotografías, videos, ¿no? Platica con personas que hayan hecho viajes. Todo aquello que te ayude a acercarte a eso que a ti te motiva, va creando referencias en tu cerebro que te ponen en situación de acercarte a ellas. Te lo platico en base a algo que se conoce como sistema reticular activado. O sea, hay algo que no sé si científicamente sea el término, pero como modelo funciona, que es que pongamos nosotros en prioridad, hasta enfrente y arriba se dice. Quiere decir que continuamente lo estás pensando, aquello que a ti te mueve. Y al momento de tú pensar en eso, el cerebro va a poner eso como prioridad para filtrar.
si hay algo que huela a viaje, si hay una oportunidad que te dé a ti el recurso, la posibilidad de realizar eso, el cerebro va a estar poniéndote la atención ahí, y filtrando lo demás. Es como cuando uno quiere un carro de tal marca y tal color, y al rato pues, que ya lo compras, los ves por todos lados. Dices, oye, ¿pero de dónde salieron tantos? Lo que pasa es que está en tu radar ese carro y ese color, y entonces empiezas a ver ya muchos iguales. El cerebro filtró todos los demás y te pone atención en aquello. ¿Por qué? Porque tú le dijiste, me interesa este carro de este color, entonces, ok, te interesa ese, no te preocupes, yo te los voy a poner a la vista. Entonces, si uno alimenta los sueños, alimenta las posibilidades de aquello que quiere alcanzar, el cerebro automáticamente, en forma inconsciente, va a filtrar aquellas cosas que no me acercan a eso y probablemente me enfoque en aquello que me lleva a ese destino. Entonces, si te fijas, es una suma de cosas, no es nada más una u otra. Y definitivamente todo eso tiene que girar en torno a lo que tú siempre dices que es la acción, ¿no? La determinación. Estamos por terminar esta transmisión. Yo quería agradecerte, Emiliano, el favor de tu conocimiento, de tu claridad, de tu siempre apreciable estructura mental para poder explicar cosas complejas en forma de manzanas y naranjas. Yo te agradezco mucho. Yo creo que a la gente le ha gustado mucho. Los comentarios no dejan de fluir. Muchísimas gracias a todos por haberse compartido. Esta grabación va a estar aquí en nuestro foro. Lo voy a subir a YouTube para que si la quieres repasar con mucho gusto. Y mirando una última cosa, todo esto de las neurotécnicas, la PNL, la visualización y eso, lo aprendimos en un proyecto que hacemos desde hace muchos años, que nos ha desarrollado estas habilidades y que a veces la gente no alcanza a verlo, pero definitivamente yo invito a las personas a contactar a Emiliano si quieren saber más sobre estas técnicas, sobre este sistema educativo del cual nosotros hacemos uso constante. Somos estudiosos de hace más de 20 años somos, digamos, profesionales del mercadeo en red, no solo en el tema comercial, sino en el tema de desarrollo humano. Y ¿cuál es tu correo, Emiliano? ¿Cómo te pueden localizar? Claro, es Ruiz Lucero, la E es de mi nombre, Ruiz Lucero mis apellidos. De la misma manera estoy en Instagram también, y encantado de compartir y de hacer equipo con personas que buscan también crecer y progresar, ¿verdad? El mundo, amigos, dicen que está cambiando, el mundo ya cambió, físicamente es el mismo, pero la interacción con los seres humanos, las nuevas leyes del mercado, exigen de todos nosotros que aprendamos nuevas habilidades. Espero que estas herramientas que hemos compartido hayan enriquecido y abonado su vida para que las apliquen de inmediato, porque recuerden que hasta que se aplican, entonces son tuyas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Emiliano, nuevamente, y estamos en contacto. Hasta luego. Chao. Chao.